Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. En el capítulo anterior les mostré cómo llegar a la isla Caye Caulker en Belize City, en Centroamérica, desde México. En este capítulo les voy a contar cómo alimentan a los animales salvajes en esta isla. Resulta que acá hay tiburones, hay rayas, hay aves, hay de todo, hay cocodrilos, mejor dicho, ustedes no se imaginan, anguilas, vamos a ver un montón de cosas increíbles. Y también les voy a contar un chisme que ustedes no se pueden perder, y es que imagínense que la última vez que estuve allá en esa isla me amenazaron de muerte. O sea, ustedes no se imaginan, me tocó salir corriendo, me tocó salir huyendo, y el chisme completo se los voy a contar aquí en este video, así que no se desconecten. Bueno, les cuento que encontré el pigtail y está en esta tienda que se llama Maggie's Sunset Kitchen. Sí, y vean lo que tiene. Tiene un muelle para comer enfrente del mar, ¿no les parece? Demasiado espectacular. Así que yo me voy a sentar aquí y me voy a comer la pigtail aquí, con esta vista. ¿No les parece increíble? Y vean cómo es de lindo el lugar, lleno de colorcitos, hermoso, ¿no? Ay, por fin encontré mi pigtail en el mejor lugar de todos. Como les prometí en el capítulo anterior, me fui a buscar la pigtail, que es una de las comidas más tradicionales que tiene Belice como país, ¿no? Que tiene Belice como país. Es una comida muy interesante porque es muy única, muy auténtica. Así que pues yo les recomiendo que las prueben, y aquí pues no les quito más tiempo, vayan y veanla. Bueno, este plato tiene como una masita, que es esta masa, acá, no sé si ven esta masita, sí, es como una masa en una salsa, según lo que le entendí, me dijo, creo, algo así como fermented peas, ¿no? Que serían como peas, ¿cómo se llaman? Es como arvejas fermentadas, creo. Bueno, pero no sé, está buenísimo. La verdad no sabe fermentado. Sabe como una cremita de arvejas de esas amarillas, no sé, supongo. Con esa masita. Y acá está la cola, que es a lo que más ganas le tengo. Que les digo que es una cola de marrano que dejan en sal mucho tiempo, en salmuera. Entonces se pone bien salada y toca cocinarla mucho tiempo, largo tiempo, cocinarla hasta que se vuelva blandita y se le quite tanta sal. Este lugar, que se llama Maggie's Sunset, es uno de los lugares donde la gente se reúne a ver el atardecer, ¿sí? Porque tenemos aquí el mar. Entonces, obviamente, pues aquí justo para ese lado es el atardecer, entonces mucha gente viene acá a verlo. Llego aquí, mirarme el plato de comida, velarme el plato bien. Y allá arriba hay otros. Este pequeño país, como les contaba, está ubicado entre Guatemala, México y Honduras. Es un país súper pequeño y la isla es una isla de 8 kilómetros cuadrados, que les voy a mostrar aquí. Les cuento que estoy demasiado contenta porque resulta que aquí estoy caminando como por todo el pueblo y todo el mundo se acuerda de mí, o sea, se acuerdan de mí. ¿No les parece muy emocionante? O sea, estoy muy feliz. Colombia, ay, hola, ¿qué te habías hecho? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no habías vuelto? No hay que hecho, pues la pandemia, ¿no? Pero imagínate, o sea, fue increíble, me hace tan feliz. Eso me gusta de acá, ¿no? Es tan chiquitico que todo el mundo lo conoce a uno en un segundo y como que todo el mundo se vuelve súper amigo y la gente se alegra cuando lo ve a uno, ¿no? Es como que, ay, es divino. Me encanta estar en un lugar así de tiny village. Aquí todo el mundo habla inglés, ¿no? Entonces como que si les hablo en inglés
No me sorprendan. Me prestaron bicicleta por unos días. Y... Bueno, aquí les voy a hablar de el tapabocas, cómo son las reglas en Belice, y es que tienen que tener muchísimo cuidado porque donde los llegue a agarrar la policía les ponen $1.500 beliceños de multa, que son como $750 americanos. Así que, ojo pues. Ya no más. A pelear hasta la casa. A ver. Entonces, me prestaron bicicleta por unos días y aquí es súper absurdo porque imagínense que la gente que camina en la calle tiene que tener tapabocas, pero si uno anda en bicicleta no tiene que tener tapabocas. Y si uno anda en carro, que son esos carros de golf, sí, que son abiertos, tampoco tiene que tener tapabocas. Pero si uno entra a un lugar, bueno, en realidad como que se lo puede quitar porque es privado, pero no sé, algunos me han dicho que sí toca quitárselo para entrar a los lugares y otros dicen que no. O sea, no toca, pero pues que se puede, mejor dicho, pero no sé. Es bien extraño, si ven los carritos de golf, ¿no son? Entonces, aquí la ley, ¿no? ¿Cómo es posible que uno en bicicleta, cuál es la diferencia? Que caminando o en carro. ¿Qué lógica le pondrán a eso? Díganme ustedes. Vean cómo son de lindas aquí las casitas. Esto es una colonia inglesa, ¿no? Y la moneda se llama dólar beliceño. $2 beliceños es $1 americano. Entonces, y bueno, aquí se habla criol, inglés, español y ya, se acabó. Y hay muchos turismo de Inglaterra, por lo mismo, porque es una colonia inglesa y tienen acá, se pueden quedar todo el tiempo que quieran, creo, no estoy segura. Bueno, pero hay muchos ingleses y bueno, muchos chinos. Bueno, ese es Kikoker, se los presento, vean cómo se ve lindo atrás, ¿cierto? Todo colorido. Y solamente he visto un auto que es ese, que es creo que el auto del banco. Otra cosa que les quiero mostrar es el fried jack. ¿Cuál es la comida más tradicional de Belice para el desayuno? No se lo pierdan, este es el más rico, o sea, si lo van a pedir, pídalo con todo eso, a mitades no aguanto. Bueno, hoy me vine de nuevo a desayunar donde Jenny y vean, les muestro lo que venden. Está en inglés, pues está en inglés. Vean, y si no, busquen traductor para que aprendan. Y me pedí el fried jack que viene con todo. Este es el fried jack que viene con todo. Ya les muestro. Sí. Esto es la comida beliceña por excelencia, el desayuno. Entonces, fried jack. Engordadorcísimo. Pero bueno, no todos los días se puede. One fried jack with Esta vaina está egg and cheese, demasiado rico. and then another fried jack with Imaginen. eggs, cheese, ham, and chicken. Wow. Is there anything else that you recommend for breakfast? We have the breakfast burritos. Oh, those are huge, right? Yeah, it's so long. La verdad es que este lugar, en serio les podríamos dar todo el pueblo. Miren, aquí hay una tienda que se llama Icaqueño Store. Es como una de las únicas tiendas de beliceños que existen en el pueblo. Bueno, y les voy a mostrar lo que es el pueblo. Aquí les hago un pequeño recorrido por toda la isla. Como ustedes van a ver, principalmente acá les estoy mostrando el ancho de la isla. Adivinen cuántas cuadras tiene de ancho. 2. Pero el caso es que son 2 cuadras, 2 cuadras. Casi me caigo al agua. O sea, es demasiado cerquita. O sea, es como, la isla es así de chiquita. ¿Se imaginan el huracán que hubo? Hay
gran hotel que es uno de los más bonitos de la isla, que se llama Iguana Reef. Y a las 4 de la tarde en Iguana Reef alimentan a los animales marinos y salvajes que rodean a la isla, como las rayas, los tiburones, los pelícanos, también a veces van cocodrilos, van las anguilas, hay caballitos de mar. Entonces muchísima gente va y se reúne a esa hora a mirar cómo alimentan a los animales salvajes en este hotel. Esto de alimentar a los animales marinos es todo un dilema, porque hay personas que dicen que no es bueno, hay otras personas que dicen ay, no molesten y tampoco sean tan estrictos, y pues la verdad es que yo no lo sé. ¿Qué estuve averiguando? Por ejemplo, los tiburones solían estar de noche y ahora están en el día porque los alimentan. En realidad es algo que hacen todos en la isla, hay muy pocas personas que no lo hacen, y en el próximo capítulo les mostraré un tour que no alimenta a los animales marinos. Vayan a ver ese próximo capítulo donde les voy a mostrar cosas increíbles que se pueden ver en ese mar sin alimentar a los animales. Es muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que aquí en esta isla todo el mundo los alimenta, a los turistas les encanta y la gente va a alimentar a los animales porque esa es parte de la diversión de el viaje. También ellos paran de comer lo que se tienen que comer y terminan comiendo lo que les dan los que los alimentan, que de pronto son otros peces diferentes, que de pronto no están limpiando el fondo del mar que deberían limpiar y por eso se mueren un poco los corales. No sé, como que interfiere en el ecosistema el hecho de que el ser humano entre a alimentar a los animales salvajes, pero es algo que se sigue haciendo todavía en la isla, que no está en contra de la ley y que es uno de los atractivos de Caye Caulker. Pues aquí montan las casas así y las transportan en los camiones. ¿Imaginan una casa carro así?
He venido como unas 4 veces creo a la isla. La primera vez que vine fue en el 2017. Luego, porque se me acabó el tiempo en México, me habían dado 3 meses, se me acabó el tiempo en México y me tocó venir a renovar, así que vine, me quedé acá como 15 días y me devolví otra vez para México. Luego di toda la vuelta por México y bajé a Guatemala y de subida me iba a ir para mi país, así que atravesé por acá, llegué otra vez hasta Cancún y ahí volví otra vez a mi país. Y luego, alguna otra vez que vine, en el 2019, volví otra vez a entrar acá a visitar. Ay, vean, ahí está mi amigo. Le puedo hacer zoom. Hello, Kiwi. Kiwi. Bueno, ahora sí les voy a contar lo que me pasó con este hombre que llegó a amenazarme de muerte y que me hizo ir de la isla la última vez que visité la isla. Así que, mejor dicho, vamos a verlo. Creo que es hora de que les cuente lo que me pasó la última vez que vine aquí a Cocker. Resulta que uno acá va caminando y todo el mundo lo saluda, ¿no? Hola, 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 hola. Él llegó un día, yo estaba ahí en Iguana Reef haciendo unas pulseras con una amiga, enseñándole a hacer pulseras. Y entonces el señor llega y me dice, es que yo te he saludado varias veces y vos no me respondes. Entonces a vos no te gustan los negros y yo no sé vos qué estás haciendo acá, si no te gustan los negros, qué haces en esta isla. Más te vale que te vayas a la primera lancha de la mañana y no te quiero volver a ver. Y si te vuelvo a ver, yo no sé qué va a pasar. Entonces eso me dice el man, imagínense. Entonces resulta que yo le empecé a contar a todo el mundo lo que había pasado. Y le empecé a contar a todo el mundo. Y hubo una de las personas a las que les conté que, un chico que se dio golpes con él. Y hubo otro man, una vez estaba yo en una fiesta así pegadita a la pared para que él no me fuera a dar por la espalda, porque cada vez que él me veía salía corriendo a pegarme. Y yo como iba en la bicicleta, pues yo me volteaba y me volaba, ¿sí? Y ya entonces ya empecé a sentir miedo. Cada vez que yo veía una sombra que pasaba por encima mío, yo estaba así como muerta del susto, paranoica, pensando que el man me iba a pegar, me iba a coger por la espalda, me iba a matar, yo qué sé. Bueno, yo en realidad no salí corriendo de una, o sea, yo ahí me quedé. Lo que pasa es que después me pasó otra cosa peor y fue que fueron a decirme que fuéramos a matarlo. O sea, mejor dicho, esto se va hondo. Bueno, entonces resulta que un día estoy yo contra una pared y en una fiesta y llega un chico y se me hace al lado y me dice, pues no te preocupes, vamos a matarlo. Y yo le dije, no, pues sabes que a mí no me interesa matarlo, yo no quiero que lo mates, yo no quiero que le pase nada malo, yo lo único que quiero es que él me deje molestar, pero sin que le pase nada malo, a mí no me interesa matarlo. Bueno, este chico empezó todos los días a insistirme, no, te estoy hablando en serio, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Y entonces, pues nada, finalmente se me cumplieron el mes acá y pues, aunque me han dicho te ayudamos a renovar y no sé qué, yo dije, bueno, no, mejor me voy antes de tener problemas, porque se imaginan, me metería en problemas con la familia de él, con los amigos, con la policía. No, mejor dicho, uno no sabe qué va a pasar. Entonces decidí definitivamente pues irme de la isla. Y esta vez que he venido no me lo he encontrado, menos mal. Pero se imaginan, culo de problema, no, sin yo haberlo buscado, ¿no? Sin yo haber buscado meterme en problemas. Loco. Ya dejemos de hablar de tragedias y ahora volvamos otra vez a la isla, porque después volvería a encontrarme con este señor, esta vez, pero démosle un poquito de tiempo. Bueno, la cuestión es que vamos a ver los sábalos. ¿Saben cuáles son los sábalos? Unos peces gigantes que hay en la isla, están protegidos, no se pueden pescar, no se pueden comer y son muchísimos. Y bueno, vean, se los muestro.
La verdad es que el ecosistema, la biodiversidad que tiene esta isla de Kikoker, yo no la he visto en ninguna parte del mundo. Es impresionante, hay demasiados vida salvaje alrededor, hay demasiado movimiento en el mar. Me acuerdo cuando yo hacía windsurf, me pasaban las rayas por debajo y los tiburones por debajo de la tabla de windsurf. O sea, es una cosa súper emocionante. La verdad que es maravilloso ver tanta biodiversidad. Yo quiero que ustedes, los que saben del tema, me cuenten por qué es malo alimentar a los animales salvajes. Si no, ¿qué les parece? Si les parece que está bien alimentarlos, que no pasa nada, que no molesten los que animalistas o que no sé, yo qué sé. O sea, cuéntenme los que saben cuál es la problemática de estar alimentando a los animales salvajes, si está bueno o no, según su punto de vista o según el científico. Y explíquenme, y aquí les sigo mostrando un poquito más de estos sábalos. Bueno, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Quiero agradecerles muchísimo por haberme acompañado hasta el final. Comenten el video, que me ayudan un montón, y suscríbanse, compartan, denle like, todo lo que puedan, y no se olviden de ver todos los capítulos. Tengo episodios de cada lugar que voy visitando. Como saben, yo siempre me quedo mucho tiempo en cada lugar, así que hago varios episodios de cada lugar que estoy visitando, así que vayan y los vean. Y cuéntenme qué les parece, qué les gustaría que mejorara, cómo ven todos los videos. Bueno, mejor dicho, hablemos y seamos amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Sí o no?